Hola a todos mis queridos seguidores. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía y con una sonrisa en el rostro. Sean todos como siempre bienvenidos a este su rincón favorito, donde desgranamos las noticias más jugosas, las historias que nos cautivan y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy venimos con una bomba, una noticia que ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales, que ha disparado las especulaciones y que, créanme, ha dejado a muchos de sus fans con la boca abierta y una mezcla de sorpresa, emoción y una pizca de incredulidad. Y es que prepárense porque tenemos novedades sobre la queridísima Demet Özdemir. Y no es lo que están pensando. No estamos hablando de un nuevo proyecto de actuación para ella, bueno, no exactamente en el sentido tradicional. Lo que vamos a revelar hoy es algo que ha sacudido el panorama y que involucra a un rostro muy familiar para todos los que seguimos sus pasos, ni más ni menos que Can Yaman. Sí, han oído bien. Nuestra querida Demet Özdemir está a punto de embarcarse en un nuevo y apasionante proyecto, y lo más intrigante es que no tiene nada que ver con las cámaras, los guiones o los sets de filmación. ¿Les pica la curiosidad? A mí también. Si quieren saber todos los detalles de esta inesperada y fascinante colaboración, quédense conmigo hasta el final, porque esto va a estar que arde. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito con todo el cariño del mundo a que le den a ese botón de suscribirse, ese que ven por ahí, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de nuestras exclusivas, de nuestros análisis y de toda la información de primera mano que compartimos aquí. Ahora sí, vamos al lío, que la emoción está a flor de piel. Como muchos de ustedes saben, y para aquellos que no lo saben, déjenme ponerlos al día, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y comentadas de la televisión turca gracias a su inolvidable participación en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países. Su química en pantalla era eléctrica, magnética, simplemente innegable. Cada escena que compartían era un deleite para los ojos, y las miles de fans de la serie, y del propio tándem actoral, soñaban con verlos juntos de nuevo, ya fuera en la actuación, compartiendo créditos en una nueva producción, o incluso en la vida real, algo que en su momento generó un sinfín de rumores y esperanzas. Sin embargo, de eso ya hace tiempo que no tenemos noticias directas ni confirmaciones. Pero el destino, mis amigos, es un narrador magistral, y tiene formas muy curiosas, a veces sorprendentes, de unir a las personas, de reavivar conexiones. Y parece que la conexión entre Demet y Can, esa chispa que nació en el set de grabación de Erkenci Kuş, está a punto de renacer, pero de una manera completamente diferente, en un terreno hasta ahora inexplorado para ellos. Imaginen esto por un momento, Demet Özdemir, la actriz que nos ha robado el corazón en innumerables ocasiones con su talento, su carisma arrollador y su capacidad para transmitir emociones, decide dar un paso al costado de los proyectos puramente interpretativos por un tiempo, o quizás es solo un proyecto paralelo, una aventura empresarial que complementa su carrera actoral, quién sabe. Lo importante aquí, lo verdaderamente revolucionario, es que no se trata de un nuevo drama lleno de pasión, ni de una comedia romántica que nos haga reír a carcajadas. Se trata de algo que va más allá de la pantalla, algo tangible, algo que nace de una visión compartida y de un interés mutuo. Los rumores, y ya saben que a mí me encanta seguirles la pista, ser un detective de las tendencias, comenzaron a circular hace unas semanas, alimentados por sutiles pistas en redes sociales, por comentarios crípticos, por miradas cómplices en eventos públicos y ahora, cada vez toman más fuerza, apuntando hacia un proyecto que une a Demet Özdemir con Can Yaman en un ámbito completamente nuevo, un ámbito empresarial que promete ser tan emocionante como sus anteriores éxitos. Y aquí es donde viene lo verdaderamente interesante, lo que ha generado este revuelo. No estamos hablando de que vayan a protagonizar juntos otra serie o película, aunque no nos engañemos, la idea sería fantástica para muchos. Lo que se rumorea y las fuentes son cada vez más sólidas, lo que ha llegado a nuestros oídos y ha sido corroborado por diversas informaciones, es que ambos están involucrados de manera profunda en la creación o en la impulsión de una nueva marca. Sí, han oído bien. Una marca. Y no una cualquiera, sino una que se enfoca en un sector bastante específico y, créanme, con un potencial de crecimiento exponencial y un público cautivo, el sector del bienestar y el cuidado personal. La idea, según lo que se ha filtrado de manera confidencial, es que a marca se centre en productos relacionados con el bienestar y el cuidado personal, pero con un enfoque muy particular,
un sello distintivo que la hará destacar en un mercado cada vez más competitivo, la calidad suprema, la sostenibilidad como pilar fundamental y, por supuesto, un toque de lujo accesible, democratizando el cuidado de uno mismo. Piensen en esto por un momento, analicen la jugada. Demet Özdemir siempre ha sido conocida por su estilo impecable, su elegancia natural, su dedicación a una vida sana, su pasión por el yoga y su profundo interés por el autocuidado. Su imagen pública proyecta una armonía y una serenidad que muchos admiran. Can Yaman, por su parte, ha cultivado una imagen de energía desbordante, de fuerza vital, de un estilo de vida activo y saludable. Ha sido embajador de diversas marcas deportivas y su físico es un testimonio de su disciplina. Juntar estas dos personalidades, que ya de por sí tienen una conexión especial forjada en el set y un gran poder de convocatoria mediático, en un proyecto que promueve el bienestar, suena como una jugada maestra, una combinación explosiva. No es solo una colaboración de celebridades superficial, es la unión de dos personas con una visión compartida, al menos en lo que respecta a este proyecto empresarial que están gestando. Es la convergencia de sus estilos de vida, de sus valores y de su público. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿qué tipo de productos podríamos esperar de esta futura marca? Las especulaciones, alimentadas por la imaginación de los fans y por la información filtrada, van desde líneas de cosméticos naturales y orgánicos, pasando por suplementos alimenticios de alta gama diseñados para potenciar la salud y la vitalidad, hasta productos para el cuidado del cabello que prometen resultados espectaculares o incluso ropa deportiva con un diseño muy cuidado, funcional y estético. Lo que sí parece claro es que el enfoque no será solo en la efectividad del producto, en que funcione y cumpla sus promesas, sino también en la experiencia del usuario, en la ética de producción, en la transparencia de los ingredientes y en una profunda conexión con la naturaleza. Demet, como imagen de la marca y posiblemente CEO creadora con su ojo para la estética y su sensibilidad hacia lo natural, seguramente aportará esa delicadeza, esa sofisticación y ese toque femenino que la caracteriza. Can, por su parte, podría traer ese componente de fuerza, de vitalidad, de audacia y de energía masculina a la marca, creando un equilibrio perfecto. Es fascinante pensar en cómo las carreras de los actores pueden evolucionar, cómo pueden trascender las froncones del plató y reinventarse. A menudo vemos a las estrellas de Hollywood, de Bollywood o de cualquier industria del entretenimiento diversificarse, emprender en diferentes facetas, y este parece ser un claro ejemplo de esa tendencia en el caso de Demet y Can. Salir del mundo de la actuación, donde las oportunidades pueden ser fluctuantes, la competencia feroz y la vida profesional incierta, y aventurarse en el mundo empresarial, es una muestra de inteligencia, de audacia, de visión a futuro y de un deseo de construir un legado más allá de sus personajes. Y si lo hacen de la mano, aprovechando esa conexión especial y esa química que ya existe entre ellos, el impacto y las posibilidades de éxito pueden ser aún mayores. Es una sinergia que va más allá de lo profesional. Los detalles específicos siguen siendo un poco esquivos, y eso es parte de lo que hace esto tan intrigante, ¿verdad? Esa aura de misterio que envuelve el proyecto lo hace aún más emocionante. Pero la información que ha logrado salir a la luz, a través de fuentes cercanas al proyecto y de declaraciones indirectas, apunta a que ya hay un equipo multidisciplinar trabajando a toda máquina en la conceptualización, el desarrollo y la estrategia de esta marca. Se habla de que la inversión inicial podría ser significativa, lo que denota la seriedad y el ambicioso alcance del proyecto. Y lo más importante, el objetivo es lanzar la marca a nivel internacional, aprovechando la fama global, el alcance masivo y la legión de seguidores que tanto Demet como Can han logrado acumular gracias a sus exitosas series y a su constante y activa presencia en redes sociales. Tienen una plataforma incomparable para el lanzamiento. Imaginen las campañas publicitarias. Sería un bombazo, un fenómeno mediático. Sería una delicia volver a ver a Demet y Can juntos, pero esta vez no interpretando personajes, sino representando una marca en la que creen, en la que han invertido su tiempo, su energía y su visión. La nostalgia de Erkencikus jugaría sin duda a su favor, apelando a ese recuerdo imborrable de su conexión en pantalla. Pero lo realmente importante, lo que determinará el éxito a largo plazo, será que la marca tenga sustancia, que sus productos sean de una calidad excepcional, que cumplan sus promesas y que la historia que cuenten los valor. Es que defiendan, conecten con el público de una manera auténtica y profunda. Porque, seamos sinceros, el carisma y la fama ayudan mucho, atraen la atención inicial, pero son la calidad de los productos, la autenticidad del mensaje y la conexión emocional las que fidelizan a los clientes y construyen una marca duradera. Esta noticia nos da mucho en qué pensar.
Nos demuestra que las relaciones profesionales que nacen en el set de rodaje, en el fragor de la actuación, no siempre terminan cuando se apagan las cámaras y los focos se dispersan. A veces pueden evolucionar, transformarse y florecer hacia colaboraciones empresariales, uniendo talentos, visiones y recursos para crear algo nuevo, emocionante y potencialmente muy exitoso. Y en este caso particular, la expectativa es altísima, el nivel de interés es desbordante, dado el arrastre que tienen ambos artistas, su popularidad global y la confianza que han generado en sus seguidores a lo largo de los años. Piensen en las posibilidades de marketing y de conexión con el público. Podrían organizar eventos de lanzamiento espectaculares, tanto físicos como virtuales, colaborar con influencers líderes en el sector de la belleza y el bienestar, e incluso lanzar colecciones limitadas que se agoten en cuestión de minutos, como suele ocurrir con los productos que lanzan las grandes celebridades o las marcas de renombre. La clave estará en la originalidad, en la autenticidad y en la capacidad de transmitir una pasión genuina por sus productos y un compromiso real con los valores que la marca defienda. Si logran hacerlo, si consiguen vender no solo productos, sino un estilo de vida, una filosofía, el éxito estará casi garantizado. Por supuesto, como en toda noticia que genera tanto revuelo, siempre hay escépticos, y es normal, es saludable que exista debate. Algunas personas podrían pensar que es solo una estrategia de marketing para revivir la fama de la pareja de moda, o que no tendrán el conocimiento necesario para emprender en un sector tan específico como el del bienestar y el cuidado personal, que requiere una profunda comprensión del mercado y de las necesidades del consumidor. Pero yo, y espero que muchos de ustedes también, prefiero ser optimista y ver el potencial. Demet y Can no son novatos en el mundo del entretenimiento, han navegado por las complejidades de la industria, han aprendido mucho sobre cómo construir una marca personal, cómo conectar con el público y cómo generar expectación. Y si están rodeados de un buen equipo de expertos en negocios, en marketing y en desarrollo de productos, podrían lograr cosas maravillosas, sorprender a propios y extraños. La noticia de este proyecto ha generado un revuelo considerable en las redes sociales. Los fans de ambos artistas están eufóricos, compartiendo la noticia, comentando con entusiasmo, especulando sobre los posibles nombres de la marca, los productos que lanzarán y, por supuesto, sobre la posibilidad de verlos juntos en alguna aparición pública promocionando la iniciativa, desatando nuevamente esa magia que los hizo tan populares. Es un claro ejemplo de cómo dos figuras públicas con un gran alcance pueden influir en la opinión y el interés del público, y cómo una colaboración inesperada, y sobre todo en un ámbito diferente al habitual, puede generar tanto o más interés que un nuevo proyecto de actuación. Es la demostración de que su poder de convocatoria trasciende las pantallas. En definitiva, lo que Demet Özdemir y Can Yaman están cocinando, lejos de los focos de la actuación y del glamour de los sets de rodaje, promete ser un hito, un punto de inflexión en sus carreras. Es una muestra de evolución, de valentía para salir de su zona de confort, de visión empresarial y de una apuesta por un sector en auge. Y si esta visión se combina con su innegable carisma, su poder de influencia y una ejecución impecable, podría cambiar las reglas del juego en el sector del bienestar y el cuidado personal, marcando un antes y un después. Estaremos muy atentos a cada nuevo detalle que surja, a cada comunicado oficial, a cada pista que aparezca, porque esta historia promete estar llena de sorpresas, de éxitos y, quién sabe, de una nueva era para estos dos talentosos artistas. Así que para recapitular brevemente lo que hemos estado conversando hoy, lo que hemos analizado y desglosado con tanto detalle, la noticia estrella, la que ha encendido las alarmas de la emoción, es que Demet Özdemir y Can Yaman están uniendo fuerzas, uniendo su poder de convocatoria y su visión para un nuevo proyecto. Y lo más sorprendente, lo que ha causado más revuelo, es que este proyecto no tiene nada que ver con la actuación, sino que se enfoca en la creación de una marca ambiciosa dedicada al bienestar y el cuidado personal, con un énfasis muy claro y prometedor en la calidad excepcional, la sostenibilidad como eje central y un toque de lujo accesible para un público amplio. Una jugada maestra, un movimiento estratégico que aprovecha su fama global y su conexión especial para incursionar con fuerza en el competitivo mundo empresarial. Ha sido un placer enorme compartir esta intrigante noticia, este análisis en profundidad, con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este repaso tanto como yo he disfrutado investigándolo y contándoles. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Les sorprende esta colaboración inesperada? ¿Les entusiasma la idea de ver a Demet y Can juntos en este nuevo rol empresarial? ¿Qué tipo de productos creen que lanzarán? ¿Cómo imaginan las campañas publicitarias?
Déjenme todos sus comentarios, sus opiniones, sus especulaciones aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su feedback es el motor de este canal. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado información valiosa y les ha mantenido al filo del asiento, no duden en darle un buen me gusta. Un like suyo significa mucho para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo y, especialmente, con aquellos que son fervientes fans de The Method de Mir y Can Yaman. Ayuden a que esta noticia llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de nuestras exclusivas, de los análisis más profundos y de las historias que nos mueven y nos inspiran, les invito de nuevo con una sonrisa a que se suscriban a este canal. Únanse a nuestra comunidad. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, por su atención y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más noticias impactantes y análisis fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.